¿Cómo están, amigos? El día de hoy vamos a continuar comentando respecto a la eventual postulación de Alberto Fujimori y de Antauro Humala. En el video anterior se obtuvo como conclusiones que ambos, tanto Alberto Fujimori como Antauro Humala, no podían postular, primero porque ambos no habían pagado la reparación civil, y como segundo punto es que iban o tenían impedimentos que estaban en la ley orgánica de elecciones. Bien, en la ley orgánica de elecciones, específicamente en el artículo 107, habían dos impedimentos que estaban específicamente en el literal I y literal J. Ambos impedimentos se referían a que las personas que habían sido condenadas por delitos dolosos, como por ejemplo de terrorismo, de asesinato, y el otro literal hablaba de aquellas personas que habían sido condenadas por delitos de corrupción de funcionarios. En ambos casos, tanto en el literal I como en el literal J, mencionaba esta ley orgánica de elecciones de que aún hayan sido rehabilitadas estas personas, se mantenía el impedimento. ¿Qué quiere decir? De que pasado el tiempo de su condena y aún habiendo pagado la reparación civil, no podían postular a ningún cargo de la función pública, mucho menos a los cargos de presidente de la República. Había este impedimento, era como un candado. Y en el video anterior, amigos, se concluyó de que Alberto Fujimori, aún así pagase la reparación civil, no podía postular, porque se mantenía este impedimento del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, específicamente en el literal J, que decía de que los condenados por el tema de corrupción de funcionarios, aún así se hubiesen rehabilitado, o sea, hubiesen transcurrido la condena y hubiesen pagado la reparación civil, se mantenía el impedimento. Entonces, por ese motivo, no podía Alberto Fujimori. Y respecto a Antauro Humala, si hubiese pagado o si pagase la reparación civil, tendría que obtener todavía una resolución de rehabilitación para que así pueda postular. En ese caso él no tenía impedimento. El único impedimento, eventual impedimento de Antauro Humala, era pues ese proyecto de ley del Congreso que regresó a la Comisión de Constitución, porque recuerden de que en el artículo 34A del proyecto de ley, segundo párrafo, mencionaba de que aquellas personas condenadas por delito de sedición, motín, seguían inhabilitadas por 10 años más. Entonces ahí era un tema, por eso que les comentaba que era un proyecto de ley anti-Antauro, porque específicamente era para su caso, el tema de motín y de sedición. Pero amigos, ocurre de que en el año 2022 el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que va a cambiar o va a dar un giro a toda esta polémica respecto a si Alberto Fujimori y Antauro Humala pueden postular. Es decir, esta sentencia del TC, amigos, va más allá del artículo 34A. ¿Por qué? Porque habla respecto a que aquellas personas que fueron condenadas por delito doloso sí van a poder postular, porque se le estaría limitando su derecho político, su derecho a elegir y a ser elegidos. Y los comentarios se los vamos a dar en este momento. Bien, amigos, pero ahora vamos a comentar esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 370 del 2022, que va a dar un giro a toda esta polémica respecto a la habilitación para postular a Alberto Fujimori como Antauro Humala. ¿A qué se refiere esta sentencia del 2022? Y que justamente los que resolvieron son los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. ¿A qué se refiere? Les paso a comentar. Esta sentencia del TC del 2022, hace poco, hace 2 años, se refiere a la resolución respecto de una acción de inconstitucionalidad respecto a la ley 30.717. ¿Y a qué se refiere esta ley, esta última ley? En esta ley incorporaban 2 literales, justamente el literal I y el literal J, a la ley orgánica de elecciones. Es decir, lo que estamos comentando en el video anterior y en este video también es que justamente
Alberto Fujimori y Antauro Humala se mantenían impedidos de postular justamente por estos dos literales, ¿recuerdan? El I y el J. Sin embargo, esta ley 30.717 ya fue sacada, digamos, del ordenamiento jurídico porque fue declarada inconstitucional por el actual Tribunal Constitucional. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo puede ser esto? Vamos a explicarles ahora los argumentos, o sea, por cómo el TC ha decidido de que estos dos literales no deben estar en el ordenamiento jurídico porque son inconstitucionales. Vamos ahora a explicarles cuáles fueron los argumentos y qué está protegiendo en los ciudadanos el TC. Primer fundamento. El primer fundamento habla de que con esta ley se estaría impidiendo injustificadamente la participación política de las personas condenadas por terrorismo. Imagínense, todavía esta acción fue presentada por un grupo que pretendía que los condenados por terrorismo, una vez culminado su condena y una vez pagada la reparación civil, puedan postular a cargos, digamos, políticos o de la función pública. Eso fue el objeto de esta medida y el TC les ha dado la razón. Primer fundamento, entonces se le estaba impidiendo injustificadamente la participación política de estas personas. Segundo fundamento, se estaría vulnerando, dice, la resocialización, exactamente la rehabilitación y la reincorporación a la sociedad. Aquí en este punto estoy particularmente de acuerdo, toda vez de que no se puede etiquetar para siempre, ni tampoco perseguir para siempre una persona, y al final el objetivo de, digamos, del derecho penitenciario o el derecho penal es de aplicarle una sanción, una pena, para que esta persona sienta esa pena y se pueda rehabilitar, se pueda resocializar y finalmente pueda reinsertarse en la sociedad. Esa es la finalidad última. Entonces no olviden que estamos en un estado de derecho, aunque de repente algunos de ustedes no pensarán igual, dirán, no, pero eso es injusto, porque o eso no es la realidad, porque vemos en los penales de que las personas, en lugar de reeducarse, más bien salen marranqueadas. Pero bueno, el ideal es esto. Las personas entran a un penal para reeducarse y para resocializarse, rehabilitarse. Entonces, por ahí como que el fundamento del TC es aceptable. Otro argumento del TC dice, la participación política de los ciudadanos es conditio sine qua non de la democracia. ¿Qué significa esta expresión latina? Conditio sine qua non. Quiere decir, si estamos en un estado de derecho, un estado democrático, se supone que todas las personas tienen la libertad para participar de, digamos, la vida política, la vida social. Entonces, es una condición sine qua non, o sea, es algo que está ligado, es algo lógico. Si decimos que estamos en una democracia, se supone de que todos tienen que poder participar, no se puede discriminar a ninguna persona. Eso es lo que quiere decir el TC. Finalmente dice, la inhabilitación perpetua puede ser revisada de oficio o de parte después de 20 años. Y esto estaba de acuerdo con el artículo 69 del Código Penal, que les comenté en el video anterior, de que cuando una persona termina su condena, hay una figura de rehabilitación automática, ¿recuerdan? Pero este artículo o esta rehabilitación automática tenía ciertas excepciones, como por ejemplo para el tema de terrorismo, para el tema de tráfico ilícito de drogas, para el tema de asesinato, para el tema de corrupción de funcionarios, no aplicaba directamente o automáticamente esta rehabilitación, sino que tenía que un juez analizar y después que pase 20 años, tenía que analizar y otorgar una resolución indicando, tú ya estás rehabilitado. Eso se refiere. Por eso que aquí dice el tribunal, como argumento, dice la inhabilitación perpetua puede ser revisada. O sea, no hay, mejor dicho, una inhabilitación perpetua para siempre, sino que puede ser revisada bien porque el condenado la presenta o la pide, o bien porque el Estado de oficio quiere revisar, digamos, esa rehabilitación para ver si otorga nuevamente la rehabilitación a la persona. Se refiere a eso. Amigos, finalmente, con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 30.717,
se está permitiendo de que tanto Alberto Fujimori como Antauro Humala queden expeditos para poder participar de las elecciones del 2026. De repente muchos de ustedes dirán, no, pero eso no es lo que escucho de las redes. ¿Qué está hablando esta persona? No es cierto lo que está diciendo. Se dice que no puede postular porque el artículo 34 es claro, ¿no? Fueron condenados por delito doloso, nadie puede postular. Lo cierto es también de que a ninguna persona se le puede etiquetar para siempre. Y justamente aquí viene lo que quería el Congreso de la República. Quería justamente en esta modificatoria del artículo 34A, quería específicamente colocar este artículo donde se le impedía por 10 años a las personas condenadas por motín, por sedición, el caso de Antauro Humala, y dejando pues de repente no tomando en cuenta lo que correspondía a Alberto Fujimori. Bien, entonces amigos, tenemos aquí las normas que tenemos que analizar más a profundidad, como son pues el Código Penal, son la Ley Orgánica de Elecciones y esta sentencia del 2022 del TC que se refiere a una acción de inconstitucionalidad donde saca ya fuera estos literales IJ que tenían un impedimento para estas personas condenadas por estos delitos, ¿no? Y que incluía pues ahí a Alberto Fujimori específicamente. Bien amigos, aclarado esto, si te gustó este video, regálame un like, coméntalo y sobre todo te voy a pedir que te suscribas al canal. La suscripción al canal es muy importante, ya que nos va a permitir continuar investigando para poder seguir subiendo estos vídeos. Cuídate mucho, hasta un nuevo vídeo. Nos vemos amigos.